Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente en esta hora. Damos gracias al Señor. Eh, nos tumbaron la transmisión, pero en esta hora volvemos y vamos a empezar con el mensaje de la palabra del Señor directamente. Y voy a darle lectura para aquellos que no se habían conectado y voy a darle un momentito a lo que buscan la palabra del Señor. Voy a empezar de cero el mensaje. Eh, Lamentablemente nos cortaron, ¿verdad?, la transmisión, pero estamos listos. Juan 8, del 2 al 11. La palabra del Señor dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida y poniéndola sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, estaremos predicando la palabra bajo el tema ante Jesús. Bien, estaba predicando, estaba diciéndole que empezamos este mensaje con un escenario, y aunque no leímos el versículo 1, dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan, que Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos, lugar que Jesús solía utilizar para hablar con Dios, para orar, lugar que él frecuentaba para estar en este periodo de intimidad con el Padre. Pero en el versículo 2 nos cambia el escenario donde Jesús estaba y nos dice que Jesús estaba en el templo y que en este lugar del templo toda aquella gente que le seguía entró a escuchar a Jesús a enseñando de la palabra del Señor. Vemos que el templo solía ser un lugar que utilizaban los creyentes, ¿verdad?, los judíos, para adorar al Señor, y también lo hacían para aprender de la palabra del Señor, como también para consagrarse con Dios. Y en este escenario del templo dice la palabra que llegaron los escribas y los fariseos, aquellos que solían perseguir a Jesús, aquellos que solían buscar una manera de hacer fallar a Jesús. Llegaron al templo, entraron al escenario del templo, no entraron solos, entraron con una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio, mujer que era el centro de atención. Dice la palabra que estos escribas y estos fariseos pusieron a aquella mujer en el centro del templo, el lugar donde estaba Jesús enseñando al pueblo de la palabra del Señor. Fíjense que el tema es ante Jesús. ¿Qué podemos tener ante Jesús? Bien, en este escenario del templo, vemos que ante Jesús habían tres grupos de personas similares, o más bien, habían tres categorías de personas. Vemos a un pueblo con el hambre y la sed de aprender de Jesús.
porque entraron al templo para escuchar a Jesús enseñar de la palabra. Vemos a un sector de personas que llegan al templo con el fin de aprender de la palabra. Segundo, vemos este segundo grupo que entra, los escribas y los fariseos, que no necesariamente llegaron al templo para escuchar a Jesús, porque tenían hambre de escuchar a Jesús, porque tenían deseo de ser enseñados por Jesús. No, ellos entraron con el fin de ver a Jesús fallando, de ver a Jesús metiendo la pata. No, ellos llegaron con el fin de provocar a Jesús y entraron al templo, pero también llegaron ante Jesús. Este grupo de personas llegó ante Jesús. Y también vemos a una mujer, esta tercera categoría de personas, esta mujer que no tenía ningún interés de estar ante Jesús, que no tenía ninguna gana de estar ante Jesús, pero fue llevada ante Jesús por aquellas personas que no tenían el deseo de recibir de Jesús, pero también llegaron ante Jesús. O sea que vemos un escenario del templo donde habían personas que no necesariamente querían conocer de Jesús. Vemos a un grupo de personas que querían conocer a Jesús, que estaban allí porque querían ser enseñados por la palabra del Señor. Segundo, vemos un grupo de personas que lo que querían era buscar la manera de ver fallar a Jesús, de provocar a Jesús, pero llegaron ante Jesús. Y tercero, vemos una mujer pecadora que no tenía ni el deseo ni el interés de aprender de Jesús, de lo que Jesús enseñaba, pero también pisó el escenario y estaba ante Jesús. ¿Qué vemos aquí? De acuerdo al relato de la palabra del Señor en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, nos dice la palabra de Jesús que en este escenario donde Jesús era el centro de esta atmósfera, de este escenario, él estaba en el centro enseñando y llevan este grupo, este segundo grupo entra y lleva a esta mujer adúltera ante Jesús. Bien, vemos una serie de cosas, de manifestaciones que provocan que Jesús se comporte de una manera inusual. Que Jesús se comporte de una manera inusual. Entonces, hoy yo quiero que nosotros comencemos a ver por qué Jesús comienza a manifestarse de una manera inesperada, de una manera impredecible, porque no podían descifrar lo que Jesús estaba manifestando. Vemos que cuando Jesús está enseñando a su pueblo, es interrumpido e inmediatamente que él es interrumpido y el grupo de los fariseos y los escribas confrontan a Jesús diciéndole, esta mujer fue sorprendida en adulterio y la ley según Moisés dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú me dices? Vemos que Jesús no dice nada. Vemos que Jesús se agacha al suelo y comienza a escribir. Inclina su cabeza y comienza a escribir en tierra. Mientras iba me preparaba para este sermón, me acordaba de un momento donde escuché o leí, no me acuerdo si fue que lo escuché o lo leí, de esta historia de un hombre que se encuentra con un hombre, con un maestro, ¿verdad? Que le había dado clase en la high school. Entonces, cuando este hombre se encuentra con este maestro, ¿verdad? Este antiguo maestro, le dice al maestro, ¿tú te acuerdas de mí? Y él le dice, no me acuerdo, hazme recordar. Y él le dice, sí, usted me dio clase, usted me dio clase a mí y nunca me voy a olvidar de usted. Yo vivo agradecido de usted. Hoy en día no soy un criminal. Hoy en día no soy no estoy perdido en la calle, ni soy un ladrón. Gracias a usted. Y él le dice, ¿por qué? Él le dice, usted me salvó la vida. Usted no me avergonzó delante de todos. Y él le dice, cuéntame, refréscame la memoria, ¿qué pasó?
Y él le dice, se recuerda en una ocasión donde estaba en el salón de clase y, se le perdió el celular a uno de mis compañeros de clase. Inmediatamente mi compañero de clase fue donde usted a decirle que le habían robado el celular. Entonces usted le dijo a todo el mundo, me hacen el favor, y todos se ponen de pie y levantan bolsillos porque este celular tiene que aparecer ahora en el salón. Entonces yo estaba asustado porque yo había sido la persona que había robado el celular a mi compañero de clase. Y usted fue estudiante por estudiante buscando en los bolsillos de los estudiantes eh, para sacar el celular. Y cuando llegó donde yo estaba, usted sacó el celular. Y luego tomó el celular y se fue al frente y le dijo, ahora todos se sientan. Y le dijo al joven a quien le pertenecía el celular apareció y le entregó el celular. Y usted nunca dijo delante de los compañeros de clase que yo había sido la persona que había tomado el celular. Y eso para mí, yo se lo debo toda mi vida porque no me hizo pasar una vergüenza, porque mandó a que todo el mundo cerrara los ojos y nadie supo que fui yo la persona que había tomado el celular. Y él le dijo, hoy yo me entero, le dijo el maestro, hoy yo me entero que tú fuiste la persona quien había tomado el celular. Y él le dijo, ¿cómo va a ser? Y él le dijo, sí, porque yo también cerré mis ojos y cada vez que yo buscaba en el bolsillo de los estudiantes, yo cerraba los ojos para no saber a quién yo estaba buscando en los bolsillos. Por lo tanto, este maestro fue un ejemplo para toda la vida para este joven que probablemente se hubiese sido avergonzado por su maestro. Este joven se hubiese puesto un rebelde de la vida y quizás hubiese sido un desertor escolar. Mas, sin embargo, tomó este ejemplo como una segunda oportunidad que la vida le daba para volver a empezar una vida digna, una vida correcta y hacer las cosas de una manera correcta para que no fuera avergonzado en un futuro. Vemos que Jesús prácticamente hizo lo mismo. Jesús dice la palabra que no dijo una palabra cuando estos escribas y fariseos le dijeron a Jesús que qué él decía con respecto a la falta de aquella mujer. Jesús no abrió su boca, él se quedó en silencio y comenzó a escribir en el suelo. Todavía la Biblia no dice que Jesús escribía en el suelo, pero sí se encargó de comenzar, la gente comenzó a ver lo que Jesús hacía. Jesús no actuó de manera impulsiva, porque Jesús no se mueve conforme a nuestras palabras. Jesús se movía conforme a lo que el Espíritu le dirigía. Por lo tanto, vemos a Jesús que no era un personaje, no era una persona que se movía bajo presión. Jesús jamás se mueve bajo presión. Jesús siempre hará lo correcto para salvar a la gente, para llevar a la gente a hacer lo bueno. Y vemos que cuando Jesús se agacha en el suelo y comienza a escribir, los que están ante Jesús en esta ocasión son aquellas personas que eran los perseguidores, que eran los que buscaban faltas para Jesús. Vemos a los escribas y fariseos que cuando son enfrentados ante Jesús, cuando ellos deciden estar ante Jesús, son confrontados con Jesús y no con palabras, sino con una actitud de silencio, con una actitud de humillación. Jesús hizo silencio ante las voces que querían acusarlo.
Jesús hizo silencio ante las voces que querían llevarlo a errar, llevarlo a cometer un error. Jesús hizo silencio. El silencio provocó que la gente que estaba a su alrededor comenzaran a cautivarse por Jesús, comenzaran a poner todos sus sentidos ante Jesús. ¿Qué hizo Jesús luego? Se levantó, y cuando se levantó dice la palabra del Señor que Jesús dice: el que de ustedes, el que de vosotros, esto quiere decir, el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Fue lo único que Jesús le contestó. El que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra esta mujer. Entonces vemos que aquellas personas que estaban listos para hacer canto a un pecador, aleluya, aquellas personas que estaban listos con sus piedras para ejecutar a una mujer pecadora, se dieron cuenta que ante Jesús eran tan pecadores como la mujer que estaban llevando. Se dieron cuenta que ante Jesús, aleluya, ellos no podían aparentar una vida perfecta como solían mostrarle al resto de la gente. Se dieron cuenta que ante Jesús tenían que deshacerse del alma que hacía canto o del alma que iba a ejecutar a una mujer pecadora. Dice la palabra que la conciencia comenzó a señalarlos. La conciencia comenzó a señalarlo, y fue la conciencia la que los llevó a retroceder ante Jesús. Por eso, aquel que pretenda ir ante Jesús con la intención de manipular a Jesús, con la intención de llevar a Jesús, aleluya, a tomar una determinación de ejecución contra aquellas personas más vulnerables, se equivocaron, porque ante Jesús aquellos que parecen ser fuertes tienen que retroceder. Aquellos que parecen ser perfectos tienen que retroceder, tienen que humillarse, tienen que crear conciencia que el único perfecto ante Jesús es Él, que el único santo es Él, que el único quien merece toda la atención es Jesús. Y vemos que aquellos que creían tener el control de un pueblo, aquellos que creían tener el control de una religión, tuvieron que retroceder ante Jesús. Aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero aquellos escribas y fariseos, dice la palabra, que desde los más viejos hasta los más jóvenes tuvieron que retroceder. ¿Por qué de los más viejos fueron los primeros en retroceder? Porque mientras más edad tenemos, más nos damos cuenta que somos imperfectos. Más nos damos cuenta que tenemos tanto que agradecer. Más nos damos cuenta que fallamos. Y dice la palabra que desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron abandonando la piedra que tenían y fueron saliendo del lugar del templo. El escenario del templo no es un escenario de vergüenza. El escenario del templo es un escenario de reconciliación. El escenario del templo no es un escenario de ejecución para aquellos que llegan ante Jesús. El escenario del templo ante Jesús es para tener un escenario de resurrección, un escenario de vida. Jesús es el portador de vida. Jesús es el portador de reconciliación. Jesús es el redentor de los pecadores, el que nos redime de pecados. Aleluya. Vemos ante Jesús que aquellos que creían estar perfectos y no iban con una actitud de adoración, tienen que salir, porque en el templo lo que hacemos es adorar. En el templo lo que hacemos es entregar. En el templo lo que hacemos es recibir palabra y enseñanza de Dios. Y vemos que este grupo de personas, los escribas, los fariseos, los perseguidores, tuvieron que retroceder, tuvieron que abandonar el escenario ante Jesús, porque fueron confrontados con su conciencia, fueron confrontados con su actitud que nadie había visto
secreto, pero que solo él conocía. Aleluya. Entonces vemos una mujer que se quedó solitaria en el templo, en el centro del templo. Sí, porque todavía había un pueblo presente que estaba siendo testigo de lo que estaba pasando allí. Pero en el centro solamente estaban Jesús, la mujer adúltera y los escribas y los fariseos. En el centro, aleluya, los escribas y los fariseos no cabían. Tuvieron que abandonar porque no estaban dando ningún tipo de enseñanza. Tuvieron que abandonar el escenario del templo porque ellos no eran los maestros allí. Gloria a Dios. Y vemos que cuando Jesús levanta su mirada, les da tiempo a ellos a que hagan conciencia de aquella palabra que Jesús había lanzado. El que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Vemos que cuando Jesús sigue escribiendo para no verlos, para no avergonzarlos, qué lindo es el Señor, porque Jesús pudo haberlos avergonzado diciéndole todos los pecados que carecían. Pero nuestro Jesús no es un Jesús que avergüenza. Nuestro Jesús es un Jesús de segundas oportunidades. Fíjense que ellos no se merecían una segunda oportunidad. Y aquel momento fue una segunda oportunidad para los escribas y los fariseos. Aquel momento fue un momento de una segunda oportunidad para los perseguidores de él. Y Jesús pudo humillarlo delante de todos y no lo hizo. Jesús solamente les trajo una palabra a su conciencia, dándole una segunda oportunidad. Porque ante Jesús tenemos segundas oportunidades. Ante Jesús tenemos, aleluya, tenemos algo que se llama la gracia de Dios. Tenemos perdón, ese perdón que no merecemos y Jesús le place en otorgárnoslos. Y vemos que no tan solo recibió una segunda oportunidad los escribas y los fariseos. También vemos una mujer adúltera que de acuerdo a la ley de Moisés merecía la muerte. Pero ante Jesús todo cambió. Ante Jesús aquella mujer, aleluya, tuvo el privilegio de mirarla a los ojos. Y Jesús se dirigió a ella con estas palabras. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Alguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. ¿Dónde están los que te acusan? Aquella mujer miró a su alrededor. Y usted sabe que probablemente aquella mujer se sentía perdida y se sentía que estaban haciendo una injusticia ante ella. Estaban haciendo un momento de dolor y de un proceso de vergüenza. Cuando aquellos escribas y fariseos la llevaron ante Jesús. Pero ¿sabe qué? Yo estoy segura que cuando ella miró a su alrededor no los vio. No los vio, pero en su corazón estaría dándole gracias. Gracias a aquellas personas que la tomaron en el momento de su vergüenza, pero aquellas personas que querían matarla fueron aquellas personas que Dios utilizó para llevarla ante Jesús, aleluya, y llevarla a un momento donde ella quizás nunca había podido alcanzar si no fuera por aquellos escribas y los fariseos, porque no todo el mundo tenía el privilegio de estar cerca, y mucho menos ante Jesús, como esa mujer lo estaba. Y fueron los escribas y los fariseos, aleluya, los personajes que Dios utilizó para llevarla cerca del maestro, para llevarla cerca de aquel hombre que era el hombre que hacía milagros, que era el hombre que hacía proezas. Aquella mujer tenía que darle gracias a los escribas y a los fariseos, que fueron los instrumentos que Dios utilizó para llevarla cara a cara donde Jesús y ser, aleluya, testigo de un momento de
restauración en su vida, de ser testigo de un momento, de un nuevo inicio en medio de su vida, de un nuevo renacer. Aquel momento para todo el mundo, aleluya, para todo aquel que miraba a aquella mujer, era el momento de su sepultura, pero ante Jesús era el momento de un nuevo nacimiento, era el momento de un nuevo comenzar, era un momento de un nuevo resurgir, aleluya. Entonces vemos, gloria a Dios, que Jesús le entrega a aquella mujer unas palabras y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos que Jesús le dio la llave de la libertad a aquella mujer, que abrió la puerta de la libertad de aquella mujer. El pecado a aquella mujer la había llevado a un escenario de ejecución. Oh, gloria a Dios. Y era el templo el lugar donde iban a decidir si ejecutarla o no. Y de acuerdo a la ley de Moisés, tenía todas las de ser ejecutada, pero Jesús le entregó a aquella mujer una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad, aleluya, de comenzar a caminar tras de él. Ella vio y vivió un escenario de perdón. Ella vio y vivió un escenario de un nuevo nacimiento. Aleluya. Yo no sé qué proceso te ha llevado ante Jesús. Yo no sé qué proceso te ha llevado al templo. Yo no sé qué proceso te ha llevado a detenerte, a escucharme a mí hoy, a escucharme a mí hablarte de Jesús en esta hora. Yo no sé si estás delante del celular, de la pantalla, del aparato electrónico que tengas de frente. Aleluya. Yo no sé si estás delante de este aparato con la esperanza de recibir una palabra fresca que te instruya, que te dirija ante Jesús. Yo no sé si fuiste invitado a escuchar palabra del Señor. Yo no sé si estás aquí buscando de qué manera la pastora puede fallar, de qué manera la pastora va a meter la pata, de qué manera ella va a comenzar, aleluya, a hablar y a decir cosas que van a terminar siendo quizás cosas erróneas. Pero hoy yo te digo que si estás en esta hora escuchando, es porque Jesús quiere darte una nueva oportunidad de vida. Hoy el Señor quiere darte una nueva enseñanza. El pueblo que estaba siendo testigo de cómo alguien puede perdonar. Estaba viendo el escenario de cómo alguien puede, aleluya, perdonar la vida. Estaba viendo el escenario. El pueblo estaba siendo testigo de cómo aquellos que se disponen para llevar a la gente, aleluya, a morir, para llevar a la gente a errar, son instrumentos de bendición, aleluya, para aquellos más vulnerables, para aquellos que dicen no poder, para aquellos que dicen estar atados, aleluya. No te preocupes por el proceso que estás viviendo. Quizás te están llevando a un momento de gloria, quizás te están llevando a un momento de un nuevo comienzo, aleluya. Quizás te están llevando un momento de un nuevo iniciar en el Señor. Hoy el Señor te dice: los procesos te llevan a acercarte a una nueva etapa en mí. Los procesos te llevan a acercarte, aleluya, a un nuevo caminar en mí, a una nueva etapa en mí. Gloria a Dios, aleluya. Toda aquella persona puede ser parte de los que eran el público, puede ser parte, aleluya, de los que eran los fariseos y los escribas, o puede ser tú, aleluya, y te sientes identificado con la adúltera, pero no importa de las tres categorías de público que estaban experimentando este escenario del templo ante Jesús, todos tuvieron una enseñanza y todos tuvieron una enseñanza que les cambió la vida, una enseñanza que los llevó a caminar de una manera diferente, una enseñanza que los llevó a ejecutar de una manera diferente. Yo estoy
segura que aquellos escribas y fariseos, luego de ser confrontados por Jesús, luego de ser perdonados por Jesús, porque Jesús tenía todo el poder de avergonzarlo y no lo hizo, tenía todo el poder, aleluya, de hacerlo sentir mal y no lo hizo, mas sin embargo decidió permanecer mirando en el suelo, dándole una segunda oportunidad. Yo estoy segura que aquellos escribas y fariseos estaban siendo ministrados, aleluya, por la bondad de Dios, por la bondad y la misericordia de Jesús en aquel momento. De igual forma la mujer adúltera, aleluya. Aquella mujer adúltera que estaba esclavizada por el pecado. El pecado la llevó a avergonzarla. Aleluya. Probablemente tus faltas te llevan a avergonzarte delante de todo, pero si te llevan ante Jesús, aleluya, no hay vergüenza cuando tenemos de frente a Jesús. La vergüenza Jesús, aleluya, la toma. La toma y la hace como un pedazo de papel, le estruja y la tira hacia un lado y le dice: yo te doy una nueva oportunidad. Delante de mí tendrás una nueva oportunidad. Pero fíjese que Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Vete y permanece haciendo lo correcto. Jesús no le estaba pasando la mano al pecado, no. Le estaba diciendo al pecado: yo te he hecho a un lado. Aleluya. Y te digo a ti, mujer, no seas más esclava del pecado y comienza a vivir una vida conforme, aleluya, a lo que la ley dice, a lo que la palabra dice, para que no seas ejecutado. Vemos en Jesús que Jesús vino a cambiar la historia, definitivamente. Jesús vino a cambiar la historia y todavía la sigue cambiando en medio de nuestras vidas. Probablemente somos testigos de la bondad de Dios en escenarios donde parece que Jesús no está haciendo nada. Fíjense que al parecer Jesús no hizo nada, pero lo hizo todo. Jesús estaba escribiendo en tierra que probablemente nadie entendía. La palabra no revela lo que Jesús escribía en tierra. El pueblo que estaba siendo testigo, ni los escribas ni la adúltera podían descifrar lo que Jesús estaba haciendo. No te preocupes tratando de entender lo que Jesús está haciendo en tu vida. Aleluya. Solamente presta oído a lo que Él te está diciendo hoy. En mí, ante mí, aleluya, tendrás un nuevo comenzar. Ante mi presencia tendrás un nuevo comenzar. Ante mi presencia recibirás perdón. Ante mi presencia, aleluya, recibirás un nuevo inicio. Pero no peques más, no sigas fallando, no sigas cayendo en lo mismo. No sigas, bendito Dios, aleluya, caminando, bendito Dios, aparentando ser cuando en realidad no lo eres. Jesús hoy nos está dando una nueva enseñanza. Jesús hoy nos está dando una nueva lección. No seamos de aquellos que lleva a la ejecución, aquellos que reflejan el pecado, que el pecado los avergüenza. No seamos de aquellos que quiere ejecutar a otros, porque sabes que terminarás retrocediendo ante Jesús. Si lo lleva al escenario del templo, Jesús tiene el control de lo que sucede en el templo. Y tú sabes qué es el templo hoy en día. El templo hoy en día no es una estructura de 4 paredes. Hoy en día el templo es tu corazón. Hoy en día el templo, el escenario del templo es tu corazón. Evalúa qué es lo que está predominando en el centro de tu corazón.
si vas a dejar que la palabra de Dios tome el control de tu vida, o vas a permitir que el pecado siga consumiendo tu vida, o vas a vivir una vida de apariencia delante de la gente. Permite que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios redarguya tu vida y te dirija a un nuevo comenzar en Dios. Sea cual sea tu situación, ante Jesús todo cambia. Ante Jesús todo cambia. Nosotros no podemos descifrar qué Jesús va a hacer ante mi situación, pero yo estoy segura que en las manos de Jesús todo está bien. En las manos de Jesús todo está bien. En las manos de Jesús todo está bien. No procures presionar a Jesús a hacer a tu favor. No procures presionar a Jesús, manipular el resultado de Jesús, porque terminarás retrocediendo. Aleluya. Terminarás retrocediendo porque Jesús te va a confrontar. Pero si decides, aleluya, esperar que Jesús tome, aleluya, el control de tu vida, vas a recibir perdón, vas a recibir nuevas oportunidades, vas a recibir una nueva lección en tu vida, vas a recibir una enseñanza que te va a formar y te va a hacer una persona conforme al modelo de Jesús. Nos necesitamos ser idóneos a Él, necesitamos ser, aleluya, personas, bendito Dios, impredecibles como eres, que ejecutemos siempre al bien de los demás y no, aleluya, a la condena, bendito Dios, o al señalamiento de los demás. Necesitamos ser el reflejo de Jesús, aleluya, que lo que hacía, bendito Dios, era el bien a todo aquel que los rodeaba, a buenos y a malos, a pecadores y a seguidores. Entonces vemos en Jesús una nueva esperanza. Vemos en Jesús un nuevo comienzo. En esta hora yo he predicado la palabra del Señor. En esta hora yo he predicado la palabra del Señor y yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé cuál sea el estatus de tu vida hoy. Yo no sé si tú eres del grupo de los que tienes esa hambre de recibir de parte de Dios. Tienes esa hambre de ser enseñado por Jesús y estás sentado, escuchando y viendo todo lo que Jesús está haciendo en medio de tu vida. Dispuesto y disponible a recibir de parte de Él. Yo no sé si eres del sector de aquellas personas que quieren controlar las palabras y las acciones de Jesús. Si estás haciendo eso, si tu oración y si tu actitud es tratar de controlar a Jesús, yo te aconsejo que hoy decidas soltar la piedra y decidas escuchar una nueva oportunidad de Dios en tu vida. Evalúate. Conforme a este mensaje, no seas de los que juzgue aquel que tú dices, aleluya, que está mal. No seas de eso. Evalúate que en un momento tú estuviste mal y merecemos devolver aquello que un día recibimos de Dios. Yo no sé si eres aquella persona que está siendo controlada por el pecado, aquella persona que está siendo atada y avergonzada por tu pecado. Pero ¿sabes qué? El proceso y la circunstancia, tu pecado, te llevó ante Jesús. Y ante Jesús tienes una nueva oportunidad hoy. Hoy el Señor te da una nueva oportunidad. En esta hora estaré orando. Vi que Madeline pidió oración por su salud. La iglesia hoy, tenemos todos los viernes
Separamos los viernes para vigilar en oración a favor de las peticiones. Y hay una lista de peticiones que hoy estaremos clamando por ellas. Estaremos toda la noche de una manera consecutiva. Unos empiezan, después otros terminan hasta las 6 de la mañana. Estaremos orando por estas peticiones. Hemos visto el fruto de estas oraciones. Hemos visto el fruto de estas oraciones, de esta unidad de la iglesia en oración. Hemos visto los resultados conforme a la voluntad de Dios. He escuchado testimonios hermosos de Dios sanando, de Dios restaurando, de Dios levantando, de Dios haciendo maravillas. Lo hemos visto a través de todos estos meses que hemos estado en la iglesia en oración. Y esta noche no será la excepción. Damos gracias por lo que hasta ahora Dios está haciendo. Y seguimos orando por aquello que Dios seguirá obrando en medio de cada una de las peticiones. Voy a orar en esta hora por la petición que vi que presentó Madeline, por salud y por salvación también. En esta hora seguimos orando por aquellas peticiones que ya tenemos la iglesia presente, ¿verdad? Son muchas las peticiones, pero vamos a clamar por ellas en esta hora de manera general. Y si hay alguna vida a través de este live que quiere recibir al Señor como su único y exclusivo Salvador, también puede escribirnos y estaremos haciendo la oración por usted, por salvación. Ante Jesús hay una nueva oportunidad. Ante Jesús, nuestra venda de justicia se cae ante los demás. Ante Jesús aprendemos a ser misericordiosos. Ante Jesús aprendemos a ser bondadosos. Ante Jesús abandonamos el pecado y comenzamos a vivir libres de él. En esta hora oramos, en esta hora. Padre eterno, príncipe de paz, clamamos ante tu presencia, oh Señor Jesús, reconociendo, Dios, que lejos de ti nada podemos hacer. No importa, Dios mío, Señor, cuál sea nuestro proceso, si nos lleva ante tu presencia, estamos bien, estamos seguros. Señor amado, en esta hora, Padre eterno, príncipe de paz, yo te presento a Madeline. Señor, te presento la salud de ella, Padre eterno. Te pido en esta hora, Padre eterno, que seas tú sanando, Dios, la vida de ella, la vida de aquellos que están conectados, Señor, que necesitan una intervención de sanidad en medio de sus vidas. Aquellos, Dios, Señor, que han visto en medio de su proceso de enfermedad tu pronto auxilio, tu ayuda. Dios, han visto, Señor, cómo tú estás obrando en medio de su proceso. Te pido, Dios, que tú impartas fe, Señor. Fe para que ellos puedan creer, Dios, que recibirán la sanidad por medio de ti, Dios. Porque tú nos sanas, Dios, tú nos sanas. Tú pagaste un precio por nuestra sanidad. Fueron tus llagas, Señor, el precio de nuestra sanidad. Y conforme a tu voluntad, tú obras, tú operas, tú haces, Señor. En esta hora te pido por aquellas vidas que necesitan ser alcanzadas por ti, que necesitan ser libres del pecado, Dios, en esta hora. Señor, abre la puerta, Dios mío, de libertad en medio de sus vidas. Rompe cadenas, liberta al cautivo en esta hora. Señor, te presento todas y cada una de las peticiones de nuestra congregación. Dios mío, Señor, en esta hora yo te pido que tú te manifiestes, Señor. Yo te pido que tú obres, Señor, que tú te muevas, Padre eterno, en medio de cada una de estas peticiones que tu iglesia hoy presenta, Señor. Creemos en ti, creemos en tu poder, confiamos en tu poder, Señor.
Señor, por eso te adoramos y te servimos, Señor. Dios mío, muévete en los hogares, Señor amado, muévete en cada situación. En esta hora, Dios mío, Señor, rompe, Dios mío, toda cadena de desánimo que quiera atar, Señor, a tus hijos, a tus hijas. En esta hora, Padre eterno, Dios de los cielos, yo te pido, Dios mío, Señor, que pueda, Dios mío, Señor, puedan experimentar misericordia en medio de su vida, puedan experimentar perdón en medio de su vida, puedan sentir, Señor, que tu poder, que tu Espíritu Santo hoy, Señor, está obrando en medio de su situación. En esta hora, Padre eterno, te lo pedimos y te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. En esta hora, gloria a Dios, damos gracias al Señor porque nos permite el privilegio, gloria a Dios, de predicar su palabra. Convocamos a la iglesia en esta hora a que nos unamos a la petición de nuestra amada presidenta, la obispo Margarita Ramos, bendito Dios, nuestra presidenta conciliar, que en esta hora que nos convoca a unirnos en oración durante el mes de agosto, aunque la iglesia ya tenemos todos los viernes, ¿verdad? Una cadena de oración. Vamos a convocar el mes de agosto, el mes de oración. Estaremos haciendo también un itinerario de oración para que todos los días haya personas orando, gloria a Dios, a favor de distintas peticiones, bendito Dios. En esta hora, gloria a Dios, nos unimos en esta hora y convocamos a la iglesia a que se una, a todos los que nos ven, a que se una en oración por el mundo. Necesita, gloria a Dios, que la iglesia nos unamos, bendito Dios, a clamar por cada una de las peticiones que necesitan, gloria a Dios, que Dios obre en medio de ellas. La gente necesita de Dios y como único conocerán a Dios es a través de usted y de mí, que portamos a su Espíritu Santo. En esta hora damos gracias al Señor por lo que nos permite hacer. Saludamos a todas aquellas personas que conocemos, que amamos y que se han conectado. Un abrazo a mi iglesia, un abrazo, un beso de parte de su pastora. Les invito a que el próximo domingo se conecten también a través de esta misma plataforma de Facebook. Alrededor de las 10 de la mañana estaremos, de 10 a 11, estaremos transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor. Así que pendientes, al próximo domingo estaremos en programación. Nos puede seguir a través de nuestro fanpage IUJA Prigalde, a través de YouTube IUJA Prigalde Las Piedras. Tendrá los mensajes de nuestra congregación, y a través de Instagram también encontrarán información sobre nuestra iglesia en IUJA Prigalde. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo en el amor del Señor.